función texto antes, texto después, básicamente lo que hacen es devolver el texto, sí, que está antes, para texto antes, o después, para texto después, de delimitar cierta cantidad de caracteres, ¿sí? De delimitar un carácter o definir un carácter para aplicar una extracción. ¿Sí? Yo hablo siempre de extracción cuando hablamos de lo que es obtener de una celda parte del contenido. Yo siempre hablo de extracción, mismo en los ebooks. Ven mucho que hablo de la palabra hablo de extraer caracteres, que se aplica a eso, ¿no? A quitar o a obtener determinado grupo de caracteres con algún criterio o condición específica como resultado en otra celda, ¿sí? Bueno, entonces función texto antes nos va a devolver entonces todo el texto antes, ¿sí? De un determinado carácter, ¿sí? Fíjense que estas funciones que están saliendo en Excel 365 simplifican muchísimo, muchísimo el cálculo de lo que antes se hacía con elaboración de fórmulas. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense, antes, si yo por ejemplo, fíjense les explico cómo vamos a trabajar. En la columna A tenemos distintas instancias de aplicación, modalidades de aplicación, ¿sí? Para la función. La columna B tiene las celdas de referencia de ejemplo, ¿sí? En este caso son nombres compuestos, ¿sí? Para ver un poquito cómo trabajamos con múltiples valores, ¿sí? Con espacios dentro de la celda, ¿sí? Y la columna C vamos a trabajar con la aplicación de las funciones, ¿sí? ¿Cómo trabajábamos antes? Fíjense, si yo necesitaba antes, por ejemplo, extraer el texto antes, vamos a utilizar como carácter delimitador, si se darán cuenta, en este caso en la mayoría con el espacio, ¿sí? Vamos a trabajar como espacio. Estos espacios sí son espacios estándar en Excel, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a definir el carácter de espacio, ¿sí? Estándar de Excel como carácter delimitador dentro de las funciones texto antes y texto después, ¿sí? Pero antes de comenzar eso, yo les quiero mostrar cómo se hacía antes para hacer esto, porque esto es muy simple ahora, pero antes les quiero mostrar cómo se simplificó la cuestión. Antes, por ejemplo, si necesitamos extraer todo el texto antes del primer espacio, ¿sí? O del carácter delimitador que queremos nosotros que va a ser el espacio, tenemos que aplicar, fíjense, anteriormente tenemos que aplicar la función izquierda, ¿sí? Porque necesitamos extraer desde el lado izquierdo de la celda, ¿sí? Seleccionamos la celda de referencia, que es B2, ¿sí? Y como numeración de caracteres, ¿sí? En este caso, digamos, como no hay una forma automática de calcularlo, porque yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, si pongo un 5 acá me va a dar Juan. Lógico, porque va a contar el primer espacio y listo, me vuelve de ahí para izquierda. Pero, digamos, esto es muy arbitrario. Imagínense un rango con distintos nombres, con distintas numeración de caracteres de nombre, no va a ser siempre en el quinto carácter el espacio. Entonces había que aplicar una función que halle, ¿sí? Fíjense, ese carácter y que se defina como numeración de caracteres. Entonces, en ese momento podemos utilizar la función hallar, ¿sí? Como numeración de caracteres, y dentro de la función hallar, ¿qué vamos a hallar? El texto buscado va a ser el primer espacio, ¿sí? Que siempre hallar busca de izquierda a derecha. La celda de referencia va a ser dentro de la celda donde vamos a tener que buscar, ¿sí? Que es B2, ¿sí? Y la numeración inicial la vamos a dejar como vacía, ¿sí? En este caso cerramos el paréntesis, pero antes de cerrar la función izquierda le vamos a dar a -1, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos que nos extraiga también el espacio. ¿Se entiende? Porque la función izquierda nos va a extraer hasta encontrar ese carácter, que sería el espacio, y nos va a incluir ese carácter, ¿sí? Es decir, que nos va a incluir el carácter y nos va a extraer 5 caracteres, que es Juan y el espacio final. Si no queremos extraer ese último carácter delimitador que definimos, ¿sí? Como espacio en este caso, le damos a -1 antes de cerrar la función izquierda. Fíjense, yo le doy a Enter, a esta combinación de funciones, nos devuelve Juan, ¿sí? Y Juan no tiene el espacio. Si hacemos la comprobación rápida, fíjense con la función largo, para contar la cantidad de caracteres, nos devuelve 4, es decir que el espacio no lo está extrayendo, ¿sí? La fórmula. Pero fíjense que había una fórmula para hacer esto, que si bien no es tan compleja, ¿sí? Era una fórmula y había que desarrollarla. Ahora, fíjense, vamos a borrar esto, fíjense cómo simplificamos esto. La función texto antes tiene, les demuestro, tiene dos argumentos, esperen, se los voy a mostrar así lo vamos viendo juntos. Texto antes, y fíjense, tiene dos argumentos que son texto y delimitador, que son argumentos obligatorios, ¿sí? Y tiene cuatro argumentos al final que son opcionales, ¿sí? Es decir, que podemos configurarla de muchas maneras esta función. En este caso, para la función básica, ¿sí? Vamos a, obviamente, basarnos en el espacio y queremos extraer la palabra Juan sin el espacio. Fíjense que es simple. Colocamos texto antes, que encima ya de por sí el nombre de la función es intuitiva. Texto antes, en B2, ¿de qué carácter delimitado? El espacio. Así es simple, ¿sí? Fíjense que simplificamos con una sola función, ¿sí?
lo que nos va a hacer es va a buscar el primer carácter delimitador configurado como espacio y nos va a devolver todo el texto antes que está dentro de ese espacio en la celda objetivo, que es B2. ¿Sí? Fíjense, así de simple lo resolvemos ahora. Por eso es que las nuevas funciones que van saliendo en Excel son súper interesantes. Porque van simplificando mucho desarrollo de fórmulas que antes digamos, tardaba bastante en hacerlas. Y en elaborarlas. ¿Sí? Pero bueno, continuamos. Fíjense. Vamos a ver ahora una opción, ¿sí? Que es el primer argumento opcional que nos permite definir la n instancia. Por ejemplo, fíjense, si yo lo que quiero es extraer todo el texto que está antes, ¿sí? de el segundo espacio, ¿sí? Es decir, la segunda instancia del carácter delimitador, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar texto antes, ¿sí? Seleccionamos la celda de referencia, ¿sí? Colocamos el delimitador como espacio y la instancia numérica, que sería el primer argumento opcional, va a ser justamente 2, que por defecto, ¿sí? es 1, porque siempre va a buscar, si no colocamos nada, por defecto nos va a completar con 1 acá, que va a buscar el carácter delimitador de izquierda a derecha, ¿sí? Se va a basar en ese valor para la extracción. Fíjense que en este caso, con el 2 va a buscar el segundo carácter delimitador de izquierda a derecha, que es en el espacio, y nos va a extraer a partir de ahí, sin contar ese carácter, todo el contenido hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, antes de ese carácter. Fíjense, nos devuelve Juan Esteban, sin el espacio obviamente, ¿sí? Bueno, hay un truquito, ¿sí? Con la n instancia, que parte del mismo carácter. Fíjense, vamos a copiar, miren, voy a copiar la instancia anterior, así lo hacemos más rápido. Vamos a pegar y arrastramos, ahí está. Que es, nosotros podemos definir desde qué posición podemos partir para extraer a partir de ese carácter todo el contenido anterior. ¿Se entiende? ¿Cómo? Si el número que colocamos acá es positivo, va a partir del lado izquierdo, ¿sí? Y va a contabilizar, va a buscar ese carácter desde el lado izquierdo, según la n instancia que definamos, y nos va a extraer todo el texto antes de ese carácter, comenzando desde el lado izquierdo. Si yo coloco un valor negativo acá, o sea, menos 2, ¿sí? En el argumento, lo que va a hacer es va a partir del lado derecho, ¿sí? Y nos va a contabilizar el segundo, ¿sí? Porque es menos 2, nos va a contabilizar el segundo carácter delimitador, que en este caso es, fíjense, acá y acá, y a partir de acá nos va a extraer todo el contenido antes de ese carácter. ¿Se entiende? O sea, el positivo nos permite partir del lado izquierdo para contabilizar el carácter, y el negativo desde el lado derecho, ¿sí? Si colocamos un menos 2, va a partir con acá, primer carácter negativo delimitador, segundo acá, y nos va a extraer Juan Esteban Manuel, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Es el otro truquito que tiene el argumento opcional de instancia negativa que se puede utilizar, de instancia que se puede utilizar de forma negativa, ¿sí? Bueno, continuamos. El siguiente argumento nos permite definir una distinción de mayúsculas o minúsculas. Fíjense, por ejemplo, si yo coloco texto antes, colocamos como texto celda de referencia, y acá colocamos, en vez del espacio, fíjense, vamos a buscar la letra E minúscula, ¿sí? Y vamos a completar con instancia numérica 1, porque vamos a partir, es lo mismo que por defecto, es decir, que vamos a partir del primer valor. Es lo mismo que si no completásemos nada acá, pero vamos a completar con 1, ¿sí? Para que quede también referenciado. Y fíjense que el match mode, ¿sí? Fíjense que en inglés match mode, que sería la forma de match, ¿sí? De enganche, ¿sí? Va a ser definido como 0,1. Fíjense, si yo pongo 0, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y si coloco un 1, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. 0 distingue, 1 no distingue, ¿sí? Recuerden eso. Si yo pongo 0, es decir, que no me distinga mayúsculas o minúsculas, como segundo argumento opcional, y le doy a Enter, fíjense, nos devuelve Juan Est, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es va a buscar desde el lado izquierdo el primer carácter E minúscula, ¿sí? Distinguiendo mayúsculas de minúsculas. Entonces, fíjense, de izquierda a derecha comenzamos, encontramos la E mayúscula, pero como distinguimos minúscula de mayúsculas y queremos la E minúscula, lo pasa por alto hasta que encuentra la primera E minúscula, ¿sí? Que en este caso está acá, en la segunda E de Esteban, y a partir de ahí nos extrae todo el contenido para la izquierda, ¿sí? Si yo acá hubiera colocado un 1,
y le digo que no me distinga mayúsculas y minúsculas, simplemente me devuelve Juan. ¿Por qué? Porque encuentra la E mayúscula, que aunque estemos buscando E minúscula, como no distingue mayúsculas o minúsculas, simplemente encuentra una E indistintamente y ya la contabiliza para la extracción, ¿sí? O de la misma manera, ¿sí? Yo podría colocar una E mayúscula acá con distinción, entonces nos va a devolver lo mismo, ¿sí? Porque encuentra la E mayúscula y ya a partir de eso ya extrae la función, ¿sí? Bueno, entonces, minúscula acá, ahí está. Bueno, siguiente, el tercer argumento opcional, ¿sí? Se basa en la coincidencia final. Este es un poco más complicado de entender, pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a completar con texto antes, ¿sí? Vamos a colocar la celda de referencia. Como carácter delimitador vamos a colocar 2, en este caso vamos a colocar un 2, ¿sí? Es decir, fíjense que ya estamos buscando un delimitador que no existe, ¿sí? Justamente para poder demostrarle cómo funciona el tercer argumento opcional. Que nos busque un valor 2, ¿sí? Y colocamos como instancia numérica el primero, ¿sí? Como match mode, es decir, como distinción o no de mayúscula, vamos a poner que sí distinga. En realidad es indistinto porque no lo va a encontrar el 2 y el 2 no tiene mayúscula y minúscula, así que es indistinto, ¿sí? Y vamos a colocar un tercer argumento opcional, fíjense que es el match end, que nos dice que el 0 no coincide con el final, es decir, si no se encuentra una coincidencia para el delimitador nos va a devolver un valor de error. O podemos optar con un 1 y que coincida con el final y hace coincidir el delimitador con el final del texto. ¿Cómo trabaja esto? Fíjense, si yo por ejemplo pongo un 1 acá, perdón, vamos a poner que coincida con el final, ¿sí? Fíjense, ¿qué sucede? Normalmente, ¿sí? Si no colocamos este argumento opcional y no encuentra el carácter delimitador, ¿sí? Nos va a devolver un error de ND, es decir, que no existe ese dato disponible, ¿sí? Como carácter delimitador para trabajar y extraer a partir de ese carácter un determinado criterio de caracteres, ¿sí? Pero si nosotros definimos ese argumento opcional, ¿sí? Como delimitador, fíjense, ¿sí? El 1 es como coincidir con el final, ¿sí? Lo que va a hacer es coincidir el delimitador, ¿sí? Con el final del texto. Entonces, en este caso, el 2 no lo encuentra, entonces va a colocar como si fuera un valor 2 ficticio al final de la celda, ¿sí? Y nos va, en este caso, como la función nos extrae todo el texto antes de ese carácter, nos va a extraer todo el carácter de la celda, ¿se entiende? Es decir, que exactamente la expresión como la tenemos configurada ahora, nos extrae lo mismo que contenga la celda. ¿Por qué? Porque genera un carácter delimitador que no lo encontró y lo va a generar arbitrariamente al final de la celda y nos extrae todo el contenido antes, ¿sí? Pero si yo coloco aquí un valor 0 en vez de 1, es decir, que no coincida con el final, nos va a devolver error. ¿Por qué? Porque justamente como le pedimos que no coincida, ¿sí? No lo va a encontrar y no lo va a aplicar arbitrariamente al final de la celda, por lo cual nos va a devolver de la misma manera error de celda, que es el error de dato no disponible, que es un error un error que define un valor que no se encuentra dentro de la celda o la expresión que genera esta fórmula o función, ¿sí? Pero bueno, espero que se haya entendido. Por último tenemos la instancia del cuarto argumento opcional, que es un reemplazo de error, ¿sí? Que como ya se darán cuenta nos permite en vez de devolver el error ND, ¿sí? De dato no disponible, otra expresión de error, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si colocamos texto antes, ¿sí? Fíjense, texto antes, celda de referencia, como carácter delimitador pongamos H, ¿sí? Pongamos un carácter indistinto que no esté dentro de la celda para que devuelva error, ¿sí? Forzamos el error. Instancia numérica 1, ¿sí? Que es el distinto, de distinguir mayúsculas minúsculas nos es indistinto en este caso. La coincidencia final también nos es indistinta, ¿sí? Porque necesitamos el error. Sí, esto no es indistinto, perdón, colocamos 0 justamente porque queremos que no coincida con el final, porque si coincide con el final lo que nos va a generar es, nos va a aplicar arbitrariamente la H al final de la celda y nos va a extraer todo el texto antes de esa H, que está definida arbitrariamente. Entonces colocamos 0 como tercer argumento opcional, y el último argumento es if not found, ¿sí? Que es lo mismo que si no se encuentra, como un condicional, qué expresión o qué tipo de referencia y demás podemos colocar ante el error. En vez de colocar que nos devuelve el error ND como vemos en la celda C6, en la celda superior, podemos colocar cualquier expresión, por ejemplo, no se encuentra, ¿sí? Entonces en este caso ya estamos forzando el error porque la H no existe, ¿sí? Pero para que veamos cómo funciona esto, ¿sí? Nos va a devolver la expresión no se encuentra, que se basa en el cuarto argumento opcional, ¿sí? Bueno, ahí entonces lo que vimos, ¿sí? Es la función texto antes con
los cuatro argumentos opcionales, ¿sí? Visto de distintas formas, ¿sí? Con el truquito de la primera instancia opcional del valor negativo, ¿sí? Bueno, la función texto después en realidad es prácticamente lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que nos va a extraer todo el texto después, ¿sí? No antes de contar un carácter delimitador, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso vamos a hacer más rápido, vamos a copiar y vamos a pegar, ¿sí? Los mismos valores, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es en cada caso, fíjense, vamos a completar con texto después en vez de texto antes, ¿sí? Pero hay una particularidad que ahora les voy a mostrar en una de las instancias opcionales, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más adelante. Fíjense, texto después de B10, ¿sí? Es decir, que nos extraiga todo el texto después de encontrar el primer espacio, ¿sí? Desde el lado izquierdo en la celda de referencia. Entonces, fíjense que nos devuelve todo el texto después de encontrar el primer espacio, ¿sí? Contando desde el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, empieza del lado izquierdo, encuentra espacio, y en vez de devolvernos el texto antes, en este caso nos devuelve el texto después. ¿Se entiende? Hacia la derecha. Bueno, segundo caso, con n instancias, fíjense, colocamos texto después. Fíjense que en este caso tenemos que queremos todo el texto después, pero a partir de la segunda instancia del carácter delimitador de espacio. Es decir, que en este caso nos va a devolver a partir de acá, ¿sí? Y nos va a devolver para adelante, es decir, Manuel Jiménez Morales. Fíjense cómo trabaja. La n instancia negativa, ¿sí? Del mismo modo, colocamos después y partimos con un valor menos 2, es decir, que parte desde el lado derecho para contabilizar la cantidad del carácter delimitador. Es decir, que tenemos primer carácter delimitador del lado derecho aquí, entre Jiménez y Morales, el segundo entre Manuel y Jiménez, y nos va a devolver todo el carácter después de contar ese segundo carácter delimitador desde el lado derecho, entonces nos va a devolver Jiménez Morales, ¿sí? Fíjense. Fíjense, es muy interesante estas dos funciones nuevas, porque permiten muchísimas combinaciones de búsqueda y extracción de datos, ¿sí? O sea, no solo con espacios. Imagínense, por ejemplo, una extracción de una base de datos con un rango de punto y coma, que muchas veces se extraen o comas. Vieron que muchas veces los nombres o distintas importaciones de datos se importan en una sola columna con valores que están separados por comas. O sea, en ese caso podemos definir el carácter delimitador con coma y hacer ya automáticamente con una función todo este tipo de extracciones. La verdad que simplifica muchísimo esta función ¿cómo se dice? Los procesos de gestión de datos en las bases. Bueno, continuamos. Tenemos el segundo argumento opcional, ¿sí? Que define la distinción de mayúscula y minúscula. Colocamos texto después. En este caso, fíjense que queremos el texto después de encontrar el carácter E minúscula, ¿sí? Como primera instancia, es decir, el primer carácter encontrado, y el match mode 1. Es decir que, recuerden que el 1 es no distinguir mayúsculas de minúsculas. Es decir, que sea indistinto. Entonces, fíjense que busca la primera E minúscula o mayúscula, porque no hay distinción de mayúsculas a minúsculas, le encuentra en la primera letra E de Esteban, ¿sí? Y nos extrae todo el texto hacia la derecha, es decir, después de encontrar ese carácter, ¿sí? Del mismo modo, recuerden, si yo aquí coloco que sí distinga de mayúsculas y minúsculas, fíjense que avanza un poquito más en la celda hasta encontrar la E minúscula, ¿sí? Porque la E mayúscula no la va a considerar por el tema de la distinción. Si necesitamos específicamente la E minúscula, la va a encontrar en la segunda E de Esteban, ¿sí? Y nos va a extraer todo el contenido hacia la después, es decir, hacia la derecha de esa E minúscula encontrada, ¿sí? Bueno, la coincidencia final, fíjense que acá hay una particularidad porque vamos a colocar texto después. En este caso, fíjense que lo que estamos buscando es, de nuevo, el carácter 2, que no lo vamos a encontrar, ¿sí? La instancia numérica primera, match mode es indistinto en este caso porque el 2 no tiene mayúscula o minúscula, pero fíjense que en la parte de coincidencia final vamos a colocar un 0 para que no coincida con el final. Entonces, si no coincide con el final, nos va a devolver error. ¿Por qué? Porque no encuentra el 2 y al no tener que aplicar ese carácter delimitador al final de la celda, nos va a devolver directamente un error, ¿sí? Pero si colocamos un 1 acá, es decir, que coincida con el final, fíjense qué sucede. Recuerdan que en el caso anterior, ¿sí? Nos devolvía todo el contenido de la celda. ¿Recuerdan? Si yo colocaba acá un 1, miren, vamos a colocarlo así, comparamos manzanas con manzanas. Fíjense, nos devuelve todo el contenido de la celda. ¿Por qué? Porque genera un carácter delimitador imaginario al final de la celda, que sería ese 2, y nos extrae todo el contenido antes de ese carácter, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? En este caso,
siempre nos va a devolver una celda vacía. ¿Por qué? Porque el carácter delimitador se va a generar al final de la celda, ¿sí? El 2, pero la función es texto después, es decir que va a extraernos el contenido después de ese carácter delimitador. Y si generamos un carácter imaginario al final de la celda y necesitamos extraer el contenido después de ese carácter imaginario, siempre después de ese carácter no va a haber nada, ¿se entiende? Entonces siempre va a devolver vacío, ¿sí? O celda en blanco el resultado de esa expresión, ¿sí? Fíjense cómo acá sí hay una diferencia entre ambas, porque es desde donde nos paramos con ese carácter y nos vamos con texto antes hacia la izquierda o con texto después hacia la derecha, ¿sí? Bueno, y por último, el cuarto argumento opcional, ¿sí? Texto después. En este caso es lo mismo, ¿sí? Simplemente buscando la letra H que no existe con la misma configuración de argumentos y definimos un error de no se encuentra, ¿sí? Esto es lo mismo, no va a encontrar el carácter y podemos configurar un valor de error distinto del predeterminado que es error de dato no disponible, ¿sí? Bueno, hasta acá había terminado el video, ¿sí? Entonces, lo que les quería mostrar un poquito, ¿sí? Cómo podemos conjugar, cómo podemos jugar y trabajar en combinación con estas funciones, ¿sí? Acá les puse unos casos, para que veamos un poco cómo trabaja y qué enriquecedora que es la aplicación de estas nuevas funciones. Fíjense, hasta ahora lo que vimos fue un texto antes o un texto después de un carácter delimitador, ¿sí? Pero ¿qué sucede si queremos combinar antes y, por ejemplo, queremos extraer, ¿sí? El segundo nombre, que en este caso es Esteban, ¿sí? Es decir, que no queremos extraer solamente una parte del texto que está delante o detrás de un carácter, sino que queremos basarlo en dos. Tenemos que regir dos reglas, ¿sí? De criterios para extraer, o sea, un intervalo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo podemos acá hacer lo siguiente? Yo le voy a copiar la expresión, ¿sí? Y después se las voy a explicar. Colocamos texto después, dentro de, en vez de un texto específico, colocamos la función texto antes, ¿sí? Seleccionamos la celda de referencia, el carácter delimitador siempre va a ser el espacio en estos ejercicios, vamos a colocar un 2, ahora les explico por qué, ¿sí? Y como argumento delimitador de la función después, texto después, ¿sí? Colocamos un espacio, ¿sí? Fíjense. Vamos a darle Enter, a ver si esto funciona bien, a ver si nos extrae el segundo nombre y ahora les explico cómo funciona. Perfecto. Bueno, fíjense que nos extrae Esteban, que es el segundo nombre dentro de la celda de referencia, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Fíjense, la función texto antes, ¿sí? Ya sabemos, lo que nos va a extraer es el texto antes de un determinado carácter delimitador, ¿sí? En este caso, nos vamos a basar en la celda de referencia, ¿sí? Vamos a partir del carácter como delimitador de espacio, pero vamos a partir del segundo carácter delimitador. Es decir, fíjense, trabajando solamente interno con esta parte, ¿qué nos devolvería esto? Texto antes, ¿sí? Del segundo espacio, que sería acá, siempre empezando de izquierda porque es valor positivo. Recuerden que la instancia es un valor positivo, entonces comenzamos del lado izquierdo. Entonces nos paramos acá, ¿sí? Y nos va a extraer el texto antes de esta instancia, ¿sí? Entonces nos va a devolver Juan Esteban. Es decir, que toda esta instancia interna nos devuelve Juan Esteban, ¿sí? Ahora bien, si esto lo englobamos dentro de la función texto después, fíjense que texto después va a devolvernos Juan Esteban, ¿sí? Como texto, y vamos a pedirle que nos devuelva el texto después de la primera instancia del carácter delimitador, que es el espacio. Entonces, hasta acá tenemos Juan Esteban, ¿sí? Y texto después, ¿qué dice? Que dentro de Juan Esteban, ¿sí? Nos devuelva el texto después de encontrar el primer espacio. Entonces, Juan Esteban, si buscamos el primer espacio, está acá, ¿sí? Y si aplicamos la función texto después, a partir de acá nos va a devolver hacia adelante, después, ¿sí? Entonces nos va a devolver solo Esteban, ¿se entendió? Fíjense cómo podemos combinar ambas funciones para obtener otro tipo de resultados, ¿sí? En este caso el segundo nombre de un nombre compuesto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo podemos completar con el nombre en medio? En este caso es lo mismo, fíjense, Juan Esteban Manuel es lo mismo, ¿sí? Si completamos con la misma instancia, fíjense, y colocamos como celda de referencia la celda que tiene los tres nombres, nos va a devolver lo mismo, ¿sí? Fíjense que ambas nos devuelven lo mismo, o sea que si necesitamos el segundo nombre o el nombre del medio, podemos aplicar cualquiera de estas dos funciones, ¿sí? Lo que sí, a medida que agregamos nuevos nombres a la complejidad del nombre, ¿sí? Obviamente va a dejar de ser el segundo nombre, mejor dicho, va a dejar de ser el nombre del medio, ¿sí? Pero siempre nos va a devolver el segundo nombre en este caso. Ahora,
si queremos, por ejemplo, extraer el segundo y tercer nombre, ¿sí? Es decir, Esteban Manuel, fíjense que simplemente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Copiamos la celda anterior, cambiamos la referencia, ¿sí? Y fíjense que en este caso lo único que tenemos que cambiar es la instancia numérica por 3. Fíjense, Esteban Manuel, y nos devuelve el segundo y tercer nombre. ¿Por qué? Porque acá, texto antes, en vez de devolvernos Juan Esteban, como antes, ¿se acuerdan? Le estamos pidiendo que lo haga a partir de la tercera instancia. Entonces va a encontrar el espacio entre Juan y Esteban, el espacio entre Esteban Manuel y el espacio entre Manuel Jiménez. A partir de acá nos va a devolver todo el texto anterior. Es decir, que ya esta función de texto antes interna nos filtra devolviendo el texto Juan Esteban Manuel. Y luego texto después se aplica a partir del primer espacio. Acá no tenemos una instancia, fíjense, como primer argumento opcional, ¿sí? Entonces texto después nos va a partir de Juan Esteban Manuel, ¿sí? Va a buscar el primer espacio, que sería el que está entre Juan y Esteban, y nos va a devolver texto después, todo el texto después de encontrar ese espacio, es decir, Esteban Manuel. ¿Se entiende? Indistintamente que hay un espacio acá en el medio, ¿sí? Y así encontramos, y así podemos obtener el segundo y tercer nombre, ¿sí? Fíjense que entonces hay muchas formas de aplicar estas funciones, ¿sí? Tanto solas como combinadas. Y mismo también aplicadas dentro de otras fórmulas y funciones, ¿sí? Es decir, que esto abre un nuevo mundo de opciones y de nuevos cálculos para realizar nuevas fórmulas, ¿sí? Y simplifica mucho la sintaxis y al momento de desarrollar las fórmulas, ¿sí? Así que nada, bienvenido siempre a estas nuevas funciones que nos ofrece Excel.